Prólogo. Rumores. La máquina de matar filosófica. Esas fueron las palabras que el hombre usó para describirlo. Me parece que su apodo no es más que un cliché, suena de la misma forma en la que sonaría si quisiesen vender periódicos sobre él en los supermercados. El apodo compara muy bien su trabajo al de una máquina, pero la realidad va más allá, porque él tiene una determinada manera de actuar. Se rumorea que es el séptimo asesino más temido en Rusia. El asesino mecánico ha trascendido la esfera humana. También se dice que hasta el momento se ha cobrado más de 80 vidas y que su manera de matar es única, nunca lleva su propia arma. Siempre usa cualquier cosa que encuentre en el lugar en el que está. Si la víctima potencial tiene una pistola, él le retuerce el brazo y hace que el tiro le atraviese la cabeza. Si está en una cocina, no necesita ni siquiera tocar un cuchillo, ya que puede matar con lo que tenga al alcance, desde un rodillo hasta cubitos de hielo. A una de sus víctimas, un exsoldado que se había convertido en delincuente, lo mató en un banco cortándole el cuello con un billete nuevo. Tan legendario era este asesino que nadie conocía su verdadero nombre. Nadie sabía dónde encontrarlo ni cómo ponerse en contacto con él. Nadie tampoco sabía qué aspecto tenía, pero a partir de todo lo mencionado anteriormente, estaban todos los elementos como para poder reconocer a sus víctimas a simple vista. ¿No te parece interesante? En Rusia, si quieres contratar a un asesino, sales a la calle, buscas o preguntas. En este caso pasaba al revés, era el asesino quien andaba siempre buscando a personas que requirieran de sus servicios. De alguna manera, él podía obtener la información y contactarse con sus potenciales clientes. Una vez que el asesino aceptaba un trabajo, lo hacía y desaparecía sin dejar rastro. Cuando conseguía uno nuevo, utilizaba otro alias, nunca se veía dos veces con el mismo cliente, lo que le permitió al mundo reconocer esos crímenes como suyos era su forma de llevar a cabo los trabajos, ya que siempre era la misma. De cualquier manera, terminó siendo una personalidad famosa sin nombre. Escuché que este asesino ha venido a nuestro país. En Rusia se supo algo acerca de su verdadera identidad y estuvo a punto de ser atrapado por la familia de una de sus víctimas. Así que vino aquí. También planea acabar con cierto dúo que sabía demasiado y que huyó de la organización rusa hace algunos años. El informante parloteaba sin cesar sobre el tema. Por otra parte, la mujer que se suponía era su interlocutora estaba reordenando los documentos en la misma sala sin presentar el más mínimo interés en su mirada. Existe también el rumor de que este tipo puede derribar a uno o dos hombres de las fuerzas especiales sin necesidad de recurrir a trucos sucios como tender emboscadas. Realmente, aunque sus rivales jueguen sucio, él es capaz de contrarrestar el ataque y matarlos. Oye, ¿me estás escuchando? No lo sé, tal vez ella encontraba la historia demasiado surrealista, pero quizás si fuera más creíble tampoco le hubiera interesado. Las únicas respuestas de la mujer, invariables, secas y frías, eran cosas como: oh. Habiendo terminado con su relato, el informante sonrió brevemente y giró la cabeza hacia ella mientras decía en tono lastimero: «Realmente eres una mujer aburrida, Namie. Esa no es manera de hacer que tu amado hermano pequeño te corresponda. No me importa si no me ama. Estoy contenta con ser capaz de verlo. Oh. Esto es enfermizo, lo es. Pero yo lo disfruto. Soy feliz solamente recordando el rostro de CG y con saber que estoy respirando el aire del mismo planeta en el que él está. Sin embargo, he de reconocer que esto no me es del todo satisfactorio». La expresión en el rostro de la mujer se convirtió en una perturbadora sonrisa amorosa, como si fuera a decir algo aún más enfermizo. Al instante siguiente, el rostro de la mujer llamada Nami había recuperado la dureza que lo caracterizaba, mientras comenzaba a regañar a su empleador. «¿Qué harás entonces? ¿Por qué me estás hablando con tanta emoción sobre este asesino que parece sacado de un manga? ¿Acaso has perdido tu sentido común solo por haber estado metiendo las narices en los asuntos de la motociclista sin cabeza y la espada demoníaca que parecen salidos de un cómic? Bueno, no voy a negártelo». El joven esbozó una sonrisa pícara mientras alcanzaba la lata de cerveza que estaba sobre la mesa. «También, parece que el dúo fugitivo eran un hombre negro y un hombre blanco. Creo que están regentando un restaurante de sushi en Ikebukuro. Sin embargo, no tengo ni idea si el asesino sabe tanto como yo. Pura coincidencia o no, el mismo día en que él dijo estas palabras, la máquina de matar filosófica llegó a la ciudad llamada Ikebukuro. A medida que la máquina de matar rusa estaba acercándose, una sombra inquietante amenazaba también con mudarse al propio Japón. No obstante, la sombra, con su forma de actuar, llamó la atención más de lo que le convenía. Por culpa del medio masivo de comunicación que era la televisión, había sido vista por los ojos de toda la población del país. «Este es el hotel donde se encontró la escena del crimen». El reportero, con una expresión de gran asombro en su rostro, giró la mano para señalar el edificio que estaba justo detrás de él.
Era muy obvio que era un hotel de amor, de esos que rentas por hora. Continuó en un tono extremadamente tranquilo para dar los detalles de lo que había pasado mientras permanecía de pie delante del edificio que era, obviamente, un motel. El asesinato ocurrió de madrugada. El personal acudió corriendo después de escuchar un grito que venía de una habitación del segundo piso. Lo que vieron fue a una mujer cubierta de sangre y a punto de desmayarse, delante de ella, el cuerpo mutilado de un hombre. Hollywood. Así fue como la gente llamó al supuesto asesino en serie, aunque desde el principio no hubo manera de confirmar la presencia de este sospechoso en los crímenes. En el primer asesinato, los testigos presenciales dijeron que vieron una figura que llevaba puesto algo parecido a la cabeza de un lobo. Los crímenes siguientes no tuvieron testigos, pero sí se vio a una sombra saltando desde el hall del tercer piso del hotel. Dijeron que se parecía a la típica sirena de las películas. En las noticias que se emitían en ese momento, una testigo que había visto el asesinato le contó a la policía que vio a un monstruo parecido a un dinosaurio arrancando el corazón del cuerpo de la víctima con sus propias manos. De hecho, la cámara de vigilancia del hotel captó una figura, el rostro de un dinosaurio huyendo como una bestia. Uno de los miembros del equipo de investigación murmuró para sí después de ver el video: esto me recuerda a los avistamientos del chupacabras en Latinoamérica. Y fue esta una descripción tan acertada de la figura, que los demás que la escucharon no pudieron evitar reírse, a pesar de que sus carcajadas debieron de sonar irrespetuosas hacia el muerto. Así de realista, y así de surrealista era el video. En principio, todas sus víctimas tenían la cabeza y las extremidades intactas, solo sus cuerpos estaban mutilados. Algunos tenían las entrañas arrancadas, un hombre tenía los genitales, la lengua y parte del espinazo retorcidos, otras víctimas tenían el rostro completamente aplastado. El sobrenombre Hollywood le quedó porque siempre aparecía en la forma de algún monstruo de película. Los medios de comunicación se abstuvieron de usar este apodo a fin de evitar posibles demandas de la industria cinematográfica y de las agencias de turismo. Lo que hizo al sobrenombre más popular en Internet. Se dijo que una pareja de estadounidenses cometió varios robos disfrazados de diferentes formas, pero Hollywood era más que solo disfraces. Este asesino en serie no solo era capaz de derribar muros y romper puertas cerradas con las manos vacías, también se veía el trabajo de un verdadero monstruo en la forma brutal en la que asesinaba a sus víctimas. Como el móvil del criminal continuaba siendo absolutamente desconocido, la gente del país vivía en un continuo estado de terror. Esta parte hace referencia, claramente, a Isaac y Miria de Bacanore. También había, sin embargo, muchas personas que vivían lejos de las zonas en las que se cometieron los asesinatos y fueron adquiriendo un sádico entusiasmo por el desarrollo de los acontecimientos, como si se tratara de un espectáculo de Broadway. Estos asesinatos en serie, que habían tenido lugar en los suburbios de Canto, o cerca de allí, fueron el material del rumoreo más seguido por todos durante mucho tiempo. Así fue como el culpable, Hollywood, continuó grabando su existencia en el mundo mientras su verdadera identidad seguía siendo una incógnita. Y hoy, el monstruo asesino había hecho su aparición en la noche de Ikebukuro. Lo que era más absurdo todavía, era que dos sombras habían aparecido simultáneamente en Ikebukuro. Ya sea debido a la pura casualidad, o al destino, se habían encontrado de noche en la ciudad. No estaba muy claro qué tipo de comunicación podían tener. La única cosa en común entre ambos era la animosidad en sus ojos, la que fue, probablemente, la peor combinación de acontecimientos. Había terminado con una reunión entre los dos seres, ambos llenos de intenciones asesinas que los llevaron a intentar matarse el uno al otro. Las calles de Ikebukuro estaban cerca de verse envueltas en sus irracionales ansias de matar, y una noche brutal muy superior a la noche del acuchillador de hace 2 meses estaba a punto de tragarse a toda la ciudad. Lo que hubiera ocurrido, si no fuera por las luces de neón parpadeaban, se encendían y se apagaban en las ocupadas calles de un Ikebukuro que ya estaba completamente sumergido en la oscuridad nocturna. En un parque alejado de la zona céntrica de la ciudad, sonó un estruendoso plaak, como si un pez de madera gigante hubiese sido removido de su sitio por un autobús. El asesino y el monstruo estaban ahora enzarzados en un feroz combate, y el asesino había comenzado a usar cualquier cosa que encontraba a su alcance, como usualmente lo hacía. En un banco junto a ellos estaban sentados dos jóvenes que parecían ser delincuentes. A juzgar por la forma en que sacaron palitos de arroz grasientos de sus bolsas, estaban a punto de comer. No parecía en lo más mínimo que tuvieran trabajos decentes, y por alguna razón había un maletín metálico que parecía fuera de lugar en el banco junto a ellos. El asesino lo tomó sin pensarlo ni un segundo. Todo sucedió a la velocidad de la luz. Se movían tan rápido que habría sido imposible para un transeúnte normal y corriente siquiera entender lo que estaba pasando. Todas y cada una de sus técnicas eran las más efectivas de su disciplina, y eran ejecutadas con la claridad y gracia de agua en movimiento. La máquina de matar blandió el maletín de metal. Luego, en el momento,
ángulo y velocidad más adecuados, se dispuso a golpear con ella la mandíbula de Hollywood. Pero justo antes de que la esquina metálica del maletín entrara en contacto con el rostro del monstruo, una mano salió torpemente por debajo de su cuerpo y la penetró como si estuviera hecha de tofu. Documentos, cheques y bolígrafos partidos por la mitad provenientes de la maleta, ahora destruida, se desparramaron por todas partes. Sus ojos capturaron la escena como si hubiese ocurrido en cámara lenta, su percepción hipersensitiva no dejaba escapar ni un solo movimiento del oponente. Luego volvieron ligeramente la vista a los delincuentes, que parecían estar congelados. El dúo llegó a la conclusión de que no representaban una amenaza y prefirieron ignorarlos para seguir centrando su atención cada uno en los movimientos del otro. Sus habilidades estaban muy equilibradas, de hecho, incluso si uno de ellos hubiese sido mejor que el otro, el resultado de la pelea hubiese sido difícil de predecir dadas las circunstancias bajo las que estaban luchando. Sus facultades mentales no se relajaron en lo más mínimo, a pesar de que mientras combatían pensaban en varias cosas a la vez. Estas dos criaturas extremadamente parecidas estaban completamente absortas en su festín mortal. Totalmente absortas, concentrando la totalidad de su atención, de su vigilia, en su propio mundo, en la atmósfera que habían creado. Y esta fue la razón por la cual no se dieron cuenta. Por estar mirándose el uno al otro, no se percataron de los propietarios del maletín, las dos personas que supuestamente permanecían como si estuvieran congeladas sobre el banco. Uno de ellos llevaba un traje de camarero, a pesar de no estar en un bar. Tampoco se dieron cuenta de que en Ikebukuro hay una existencia con la cual simplemente no debes pelearte nunca. No, incluso si eres un asesino, un monstruo, el presidente, un extraterrestre, un vampiro o un monstruo sin cabeza. Sencillamente no tienes que pelearte con él. Y después, el sonido del pez de madera entró en escena. Antes de que lo hiciera, el dúo vio algo. En el momento exacto en el que estaban a punto de entrar en contacto directo, vieron, de nuevo por el rabillo del ojo, la silueta normal de un camarero con las comisuras de la boca curvadas hacia arriba, sosteniendo en alto el banco del parque con una sola mano. Lo había arrancado del suelo. El hombre con el traje de camarero rugió, ¿por qué, ustedes? Sucios ladrones, y balanceó el banco con todas sus fuerzas hacia ellos. Fue un swing tan perfecto que fácilmente recordó a la técnica de un jugador profesional de béisbol, salvo por el detalle de que fue con una sola mano. Tanto la elección del arma como la velocidad del gesto trascendieron el sentido común. La máquina de matar intentó esquivar el banco antes de que tocara su nariz, pero no tuvo tiempo. El impacto le aplastó parte del rostro y le sacudió el cerebro y la columna. El mobiliario del parque, en manos del de las ropas de camarero, procedió ahora a amenazar con golpear al monstruo asesino sin piedad. Hollywood se puso a la defensiva de inmediato, pero este fue literalmente hecho añicos. El monstruo asesino salió volando fuera del parque y desapareció. Hollywood había abandonado la escena con el mismo glamour de un dibujo animado americano golpeado por un martillo gigante. La máquina de matar permanecía inconsciente en el suelo. El tipo de las rastas, que estaba recogiendo los documentos y los cheques de la maleta destrozada mientras se mantenía fuera de la escena de la carnicería, habló. Oye, Shizuo. No creo que un segundo golpe sea necesario. Shizuo Iwajima, el hombre que estaba sosteniendo el banco en alto y a punto de dar el golpe de gracia, miró fijamente al tipo que yacía inmóvil en el suelo y volvió a dejar el banco en su lugar con una expresión insegura en el rostro. Escoria. ¿Pretendían que anduviésemos con billetes sueltos en la mano en mitad de la noche? ¿Jodidos ladrones? ¿Eran realmente ladrones? Inclinó la cabeza hacia un lado, como si esto le ayudara a pensar más. Sin embargo, Shizuo no se le unió, sino que comenzó a caminar hacia la entrada del parque como si nada hubiese ocurrido. Voy al Don Quijote, a ver si tienen algún maletín parecido a este. Shizuo hablaba en un tono que de ninguna manera se condecía con la persona que había sido tan solo unos instantes antes, en el medio de la trifulca, ahora parecía más calmado. Tras decir el nombre de la tienda, se marchó corriendo del parque. Viendo que se había ido, el hombre que parecía ser su compañero de trabajo se quedó contando los billetes mientras decía, pero, ¿meterse en una pelea con Shizuo? Estos dos no viven en esta ciudad, ¿verdad? El tipo se acomodó las rastas y se volvió para hablar con el hombre blanco que yacía en el suelo, con una expresión que estaba entre la piedad y la resignación. Tienes que ser más cuidadoso, las ropas de camarero, en esta ciudad, son más peligrosas que las luces rojas. Aunque de todos modos esta advertencia llega demasiado tarde para ti. Se dio la vuelta después de haber terminado de hablar con el hombre que podía o no estar inconsciente y dijo, de acuerdo, quizá le exageró. Creo que te debo una disculpa, así que no llamaré a la policía. No me odies por esto. Además, si aprecias estar vivo, será mejor que no le guardes rencor tampoco al tipo del traje de camarero. Por el rabillo del ojo miró atrás,
a la figura con rostro de zombi y los ojos en blanco, y mientras se despedía con la mano, terminó declarándole a ambos, ¿cómo podría decirlo? Bueno, así es la ciudad. Disfrútala lo mejor que puedas. Bienvenidos a Ikebukuro, mis queridos desafortunados invitados. El asesino y el monstruo estaban en la ciudad. Pero eso era todo. Los dos seres violentos fueron aplastados en un segundo por uno mucho más irracional y mucho más violento. Después de jugar con estos dos monstruos asesinos, que seguramente provocarían más malestar en la ciudad próximamente, Ikebukuro empezó a disfrutar de sus vacaciones. Así, observando los nimios detalles de las variadas existencias que la habitaban, la ciudad estaba empezando a sentirse muy, muy relajada. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.